el estudio, la lectura comentada del Catecismo Católico de la Crisis de la Iglesia, así como hicimos con el breve examen crítico. Parece interesante animarlos a que sea algo más dinámico, que no solamente sea recibir, recibo, pero sin esfuerzo personal. Por eso les recomendaba de leer, traer leído el tema para que de esa manera sea un poco más universitario, sea más profundo, no recordar, conocer, descubrir, sino más bien lo leído, lo sabido, con sus aplicaciones, y de esta manera aprovechar esta guía, como es el Catecismo también hecho por el Padre Godrón, en donde de una manera muy sencilla, muy analítica, se van empezando como al choclo sacarle los granos, y de esa manera nos sea más fácilmente comprensible la contraposición que hay entre la doctrina de siempre y lo novedoso. Sí, eso es una de las cosas que les pido. Por favor, si tienen un celular, tienen que optar. Si quieren el celular más que la charla, se pueden retirar, si no, apagarlo. Y como nos olvidamos siempre de apagar, les pido por favor que lo apaguen. El primer punto que vamos a ver es el de la fe, tal como lo habíamos anunciado. Y si lo habrán leído, espero que así sea, confío que así sea, habrán observado cómo está tratado este capítulo segundo, según algunos temas a considerar, a saber, el famoso quid sit. Quid sit, que en la teología es lo primero que se plantea cuando se va a tratar algo. El quid sit, la quididad como algunos le llaman, con una traducción muy literal, la esencia de la naturaleza, el objeto del estudio, el quid sit, el qué es. Comienza el Padre con su primera pregunta, ¿qué es la fe?, en donde va a tratar, a distinguir, a definir lo que diríamos, lo que es la fe y lo que no es la fe. Lo que es la fe, una virtud de una naturaleza particular, sobrenatural, infundida por Dios, con un objeto determinado, y lo que no es. Lo que no es un sentimiento religioso. De modo tal que con esta disyuntiva entre lo que es y lo que no es, se va a poder entender mejor la verdad católica de esa falsedad, como es el problema del modernismo. Después habrán encontrado cómo el Padre va a hablar sobre las fuentes de la fe, si es una o si son dos, si es las Sagradas Escrituras y la tradición, si es la tradición, si es la Sagrada Escritura, si ambas o si una sola. Y entonces rápidamente se van a dividir las aguas, ahora aquí con los protestantes, que van a aceptar solo escrituras, sine tradiciones, sin eclesia. En tercera instancia, el Padre trata sobre el objeto de la fe, las verdades, si puede crecer, si no puede crecer, si puede desarrollarse, como el contrario, la negación de una verdad de fe, como es la herejía, del griego elegir. Para entonces, por fin, hablar sobre aquella institución que contiene esa virtud sobrenatural
en su seno, como es la Iglesia Católica solamente, y aquella credibilidad que recibe la Iglesia como poseedora de esa fe a través de los milagros. Dejando el tema, como no podía ser de otra manera, dejando el tema ahí de el magisterio, esa autoridad enseñante, que va a ser, en todo caso, para la próxima vez. La temática que vamos a utilizar va a ser esta, siempre semejante, como hicimos con el breve examen crítico. En todo caso, haremos unos cuadros para que les sea más fácil y para que ustedes se vayan con algo en concreto, bien determinado. Pero lo que sí me parece importante es traer el tema leído. Claro, uno me dirá, bueno, padre, pero hablar sobre la fe, me parece que... Sí, a todos nos parece que, pero lo que nos encontramos, y no lo que me parece, es que cuando escarbas un poquito, se cae la mampostería y el ladrillo se ve rápido, si es un hoyo. Todos de taquito, no hay problema. Acá lo que se trata es tratar de hacer un trabajo un poco más universitario. Traer el tema leído, que va a facilitar mucho a nuestra comprensión. Bueno, lo primero entonces, el padre habla sobre qué es la fe y lo vamos a distinguir de lo que no es la fe. La fe, dice, pueden tener el libro a mano, no hay problema, es una virtud sobrenatural. La cosa se define por lo que es de entrada, no por las cualidades secundarias, sino por las cualidades, por esos elementos que son necesarios, constitutivos, lo que determina que una naturaleza sea tal o tal, una cosa u otra, y no que pueda llegar a quedar en algo todavía confuso. Santo Tomás, cuando estudia cualquiera de las virtudes, pongámosle aún las naturales, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la prudencia? Va a definir, es una virtud moral, para distinguir que pueda ser una virtud teologal. Es una virtud moral que tiene un objeto sobre tal facultad, en todo caso la voluntad. Es una, entonces, virtud sobrenatural por la que, fundados en la autoridad del mismo Dios y movidos por su gracia, tenemos por absolutamente verdadero todo lo que Él ha revelado. Y de esta manera vemos de dónde viene la virtud sobrenatural. Y si es una virtud sobrenatural, no puede sino ser infundida por un ser sobrenatural. Es claro, el autor de la virtud obra en su orden. Dios que infunde esta virtud, fundados, dice entonces, en la autoridad del mismo Dios y movidos por su gracia, tenemos absolutamente por verdadero todo lo que Él ha revelado. Y con esto, bien marcado está, se nos enseña que el objeto de la fe va a trascender la capacidad que tiene la inteligencia para poder comprender, resolver, analizar y ver con los ojos de la inteligencia natural, con la luz de la razón, lo que la Iglesia me propone, lo que Dios me propone para que yo crea. Yo creo lo que no llego a ver, porque si no, yo lo entiendo, lo razono y punto. Los grandes misterios de nuestra fe. Creer en la Santísima Trinidad es muy distinto a entender, desglosar y perfectamente ver una armonía connatural para la luz de la razón, que no hace falta dar ese salto. Nuestro Señor en la Santísima Eucaristía. No sé ustedes, pero bueno, yo no tengo esos coloquios, no veo a nuestro Señor, no me habla de una manera sensible, no lo veo.
La fe me pide el salto, que yo crea y que ore en conformidad. La genuflexión, la adoración porque es Dios. Entonces, tenemos por absolutamente verdadero todo lo que Él nos ha revelado. Y con esto aquí ya vamos viendo cómo se empiezan a despejar las aguas. Queda de lado toda la corriente racionalista. Corriente que va a intentar resolver según la luz de la razón natural lo que le excede. Entonces pasan por el tamiz de la inteligencia y lo que se muestra incompatible queda de lado y por lo tanto o se desprecia, se descarta o se resuelve con criterios naturales. Casos típicos. Vamos a los hechos portentosos. Las Sagradas Escrituras, palabra divinamente inspirada y revelada por Dios, nos enseñan que tuvo lugar en el Éxodo el paso por el Mar Rojo. Muy bien. Y los racionalistas van a decir, sí, claro, por supuesto que sí. Y que ese Mar Rojo fue pasado a pie enjuto. Y los racionalistas van a decir, sí, está muy bien. Pero la gran diferencia entre el que tiene fe y el que no la tiene, y el que tiene fe no porque crea en cuentos de hadas, sino porque Dios excede la naturaleza, es que el Mar Rojo se abrió al medio y el texto sagrado indica que se hicieron dos paredes a ambos lados por donde pasaban los israelitas, y no que, como sostienen los racionalistas, sobre todo una de las escuelas alemanas, que fue tal el viento que se formó que bajó el mar, pasaron y después otra vez cesó el viento y se llevó puestos a los egipcios que los venían a perseguir. Podemos hablar de un hecho, pero cuando la razón se erige como maestra absoluta de la verdad, lo que le excede no puede ser, entonces hay que darle alguna aplicación natural. Las verdades entonces que conocemos gracias a la revelación, pues los atributos de Dios y su esencia trinitaria. Una cosa es llegar al Dios de la razón, uno, y otra cosa es al trino. Al trino llegamos por la fe. Al Dios uno llegamos por el uso, debemos llegar por el uso de la luz natural, lo cual hacía decir a San Pablo que era injustificable aquel que sostenga la negación de Dios. La fe entonces, como virtud sobrenatural, la fe que nos pide adherir no por la luz que nosotros entendemos en las cosas, no por nuestra penetración, agudeza, sino porque Dios, que no puede engañarse ni engañarnos, nos enseña, nos revela, nos descubre aquello que nosotros no estábamos capacitados a llegar. La fe nos dice, pregunta número 7, ¿cómo se nos comunica? Una fuente de la fe es la Sagrada Escritura o la Biblia. Ella se divide en dos partes: Antiguo Testamento, que contiene la revelación de Dios al pueblo judío antes de la venida de nuestro Señor, y el Nuevo, que explícitamente transmite la revelación cristiana. Pero los evangelistas van a decir, esa es las Escrituras la única fuente de la revelación. Y ese es el error de los protestantes. La trilogía del principio liberal de Lutero dejar de lado la Iglesia, dejar de lado
revelación, dejar de lado, según el común parecer, según la enseñanza de la Iglesia, esa comunicación subjetiva con la oración sin los sacramentos. Dejar de lado entonces la tradición. Y sin embargo es al revés. Como nos dice aquí el autor, decir que la Sagrada Escritura es la única fuente de la revelación es un error protestante. La enseñanza transmitida oralmente por los apóstoles, a la que se llama tradición apostólica, es también, junto a la Sagrada Escritura, una verdadera fuente de revelación. La Sagrada Escritura y la tradición son los dos canales por los que conocemos la fe. Antes que estuviese la Sagrada Escritura, antes de que Moisés escribiese el Pentateuco, los 5 primeros libros, antes que Moisés escribiese el Génesis, no había nada escrito. Y sin embargo tenían fe. La predicación de nuestro Señor primero es expresada y luego es consignada. Fides ex auditu. La fe viene por la predicación y no solamente por las Sagradas Escrituras. El error de los evangelistas, y eso es tan craso como pretender que solamente la historia, vamos a poner la historia de nuestro país, se conoce por los escritos, y la tradición que se recibe por las anécdotas, las enseñanzas, los padres a los hijos a los nietos, más allá que la batalla haya sido escrita o no, primero tuvo lugar, y los testigos oculares son los que la manifiestan. Así entonces, como en el orden natural es tan fácil de ver, en el orden sobrenatural va de la mano. El problema es que los protestantes no tienen fe. Hablan sobre objetos de la fe, pero no tienen fe. No tienen fe sobrenatural. No tienen esa virtud. ¿Y por qué no la tienen? Porque la han perdido. ¿Y por qué la han perdido? Porque el criterio de credibilidad es la luz de ellos. Lo que ellos entienden, adhieren. Y entonces hay cantidad de sectas, cada cual profesando alguna verdad, pero en razón de la credibilidad de ellos. No está Dios como autor revelante en donde se debe creer, más allá que me dé o no el caletre para alcanzarlo. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Bueno, en algunos, ya lo mencionáramos tiempo atrás, 2 años atrás, la conferencia sobre las principales objeciones y respuestas a los evangelistas. A veces uno le ha pasado, a mí me ha pasado, en la calle, cuando uno tiene la ocasión, no buscada, pero encontrada, de algún corajudo, porque son corajudos, evangelista que viene muy seguro a asusarte, a mostrarte la espalda y enrostrarte para de esa manera te des cuenta que estabas equivocado. Cuando te vienen con el tema de las Sagradas Escrituras, la gran pregunta del millón, que como diría un amigo presente en esta sala, claro, si ponen los ojitos así, empiezan a mirar y no entienden nada. La pregunta del millón. No, porque Pablo dice que, y Juan dice, y uno los escucha, ¿no? Y entonces uno les pone caras porque, claro, entre Juan 14, 25 y Pablo 13, 1 Corintios 40 y 43, y te tiran los números y ahí ellos uno los ve como una tabla de surf arriba de una ola, de un tsunami, y se llevan a todo el mundo por delante, pero como una piñata se les pincha, se caen todos. Le dice, momento, le digo, y más de una ocasión para ver la cara, porque Juan, mirá, la verdad, no sé lo que dice Juan 14, 21.
Entonces el otro cree que decir, ya, mirá lo que me contesta un padre, no sabe, ya lo tengo. Me siento como Martín Caradagian y le hago el piquete de ojo. Bueno, no me importa lo que dice más, no me interesa lo que dice el 14, 15, 17 o 21. Quiero ver el texto. Pero antes de ver el texto, yo te voy a hacer una pregunta. Si vos me la respondés, yo te respondo. Ellos, viendo el flanco débil que uno les presenta, ya ven la primera batalla ganada, entonces se disponen, claro. ¿Quién te dijo a vos? La pregunta que ustedes deben retener. ¿Quién te dijo a vos que Juan, pongámosle si era San Juan, Pablo, si era San Pablo, Mateo, y así, el libro de los Proverbios, lo que quieran? ¿Quién te dijo a vos que Juan es la palabra de Dios? No, porque ¿cómo? Porque Mateo dice, o Pablo dice, o Pedro dice de Pablo. No. Pero, ¿y a vos qué te dijo que San Pablo es un autor sagrado? ¿Dónde sacaste que forma parte de la Biblia? Hasta ahora no he encontrado uno que haya respondido como se debe. Entonces, cuando uno los empieza a ver que de Juan 14 a 21 a Mateo 3, 5 pasan a tener un problema mayor, porque ahora no me importa qué autor, pero decime cómo sabes que eso es un autor sagrado. Y cuando uno llega, no hay que largar la presa, acá hay que hacer como el dogo, hay que apretar y no salir rápido no, cuando uno agarra y muerde y se da cuenta que hizo agua, ahí hay que plantarse. Entonces uno dice, a ver, ¿no sabés? No, lo que pasa es que no sabés, y uno lo deja que siga con todos los autores. No sabés, mira, como vos no sabés, pero yo te voy a decir para que lo sepas. Vos sabés lo que dice Juan, pero lo que no sabés es que la Iglesia Católica es la que determinó qué libros sagrados formaban parte de la Biblia y cuáles no, llamados apócrifos. Entonces, si la Iglesia tuvo y tiene la ciencia superior para poder determinar los autores sagrados, ¿no va a tener la ciencia para la sana interpretación? Y si la Iglesia es la que determinó el canon de los libros sagrados, ¿es esa Iglesia a la que ustedes desconocen y quieren utilizar sus libros, presentándose como verdaderos? Después de ese cross pancreático, quedan bastante confundidos y se les empieza a ir las ganas de seguir con los numeritos, que para eso es el Kini. Entonces, la Iglesia tiene la ciencia para lo más y por lo tanto para lo menos. Si pudo discernir los libros entre inspirados y no inspirados, a fortiori la interpretación in quantum possum de los libros, más allá de que pueden haber cosas, por ejemplo, profecías a cumplirse futuras del Apocalipsis, en donde los autores podrán congeniar en todo, en parte, discutir, pero siempre bajo un hilo conductor. El evangelista se queda solamente acá, en el texto de la Biblia, desprecia la tradición y dentro de la Biblia interpreta cada cual según su caletre. Eso es claro. Pero, insisto, cuando se encuentren con un evangelista, antes de preocuparse en las cosas que dice o las acusaciones, porque nunca son condecoraciones, en las acusaciones, no, despreocúpense. Y le tienen que hacer la pregunta existencial superior, más metafísica. ¿De dónde sabes vos que eso es la Biblia? ¿Quién te dijo a vos que San Pablo es un autor sagrado?
y ellos se van a quedar en la interna, entre los mismos autores, a ver cómo se pueden cubrir. No. Hay un criterio extrínseco a ellos, la Iglesia la que determina por unos y no por otros. Bueno, tenemos entonces la pregunta novena. Solo el magisterio de la Iglesia, que reside principalmente en el Papa, puede zanjar las cuestiones disputadas y decir con certeza lo que se debe creer y lo que es erróneo. En efecto, a Pedro y en él, a sus sucesores, Cristo les dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Él dio a Pedro igualmente la misión de confirmar en la fe a sus hermanos. Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Se llama dogma entonces a la doctrina que la Iglesia ha definido de manera infalible. De modo tal que ya el objeto de nuestra fe va a quedar consignado en los llamados dogmas. Los dogmas de la Iglesia son estas verdades que se deben creer para poder alcanzar nuestra salvación. En las Sagradas Escrituras, ustedes saben que tenemos las verdades llamadas verdades reveladas. La Iglesia, fundándose en las Escrituras, con el desarrollo homogéneo del dogma, la Iglesia explicitando, haciendo explícito, desenvolviendo lo que estaba implícito, al definir un nuevo dogma, se lo llama una verdad de fe definida, católica. Entonces nos vamos a encontrar con verdades que son de fe contenidas en las Sagradas Escrituras y con verdades que son explicitadas, fundadas en la revelación escrita y oral, en donde el juicio infalible del Romano Pontífice, según condiciones muy precisas y particulares, materia de la próxima vez cuando veamos el magisterio, acrecenta de esa manera, acrecienta el depósito revelado por explicitaciones de verdades implícitas. Es decir, hay un desarrollo homogéneo, hay un crecimiento. No obstante, la revelación concluye con la muerte del último de los apóstoles. Ahora bien, nos encontramos con las verdades que la Iglesia enseña que deben ser creídas y no que conviene ser creídas o que son verdades consignadas en fórmulas adaptadas a la época, y en cada época podemos cambiar de fórmulas porque al fin y al cabo lo que importa es una noción vaga, esencial, medular de esa definición, pero que la definición en cuanto tal, no. Las definiciones dogmáticas son el objeto de nuestra fe. Ante esto nos vamos a encontrar con dos problemas. Uno que todavía no lo tocamos para entrar ahora, y lo habíamos dejado pendiente, que es la fe tal cosa y que no es la fe. Y ahora la segunda negación que van de la mano, que es el dogma, el objeto de nuestra fe, y la negación del objeto de nuestra fe. Lo que no es la fe y la negación del objeto de nuestra fe. Lo que no es la fe, y si la fe decimos que es una virtud, va a ser aquí un sentimiento de religión, una religiosidad. El gran problema hoy ante el modernismo es esta religiosidad que se vuelca sobre objetos de la fe originarios,
como dice San Pío X, de esas cavernas subconscientes que emanan en la conciencia subjetiva del individuo, de modo tal que el objeto de la fe pasa a ser un efecto de esa emanación subjetiva. ¿Cuál es el gran meollo? El gran meollo es que el hombre tiene una religiosidad. Cuando Santo Tomás estudia la virtud de la justicia, él define lo que es esta virtud moral, y como hace con las otras virtudes cardinales, templanza, fortaleza, la prudencia, distingue las partes. Tenemos partes subjetivas, partes integrales, y tenemos aquellas partes que justamente forman parte de la virtud en cuanto a su esencia. De modo tal que tenemos aquellas que le integran, aquellas como se pueden distinguir, y todas aquellas partes de las virtudes que se desprenden de la virtud cardinal. Las virtudes anejas, las partes subjetivas. Dentro de la justicia, dice Santo Tomás, hay virtudes que no cumplen estrictamente la definición de su género superior, de la justicia, pero que sin embargo tienen una estrechísima conexión, no obstante lo que adolecen. Y lo que adolecen para ser esa virtud madre puede ser por parte de lo debido, como por parte de lo que va a tocar al estricto derecho. Tenemos virtudes que se desprenden de la justicia, en donde, si bien tenemos una deuda, no la podemos equiparar bajo ningún aspecto, que sería lo propio de la justicia. Dar a cada uno lo que corresponde en estricta igualdad. ¿Cómo hacemos para dar en estricta igualdad, por la deuda que tenemos, lo equivalente, lo justo, a nuestros progenitores, empezando por Dios? No obstante, tenemos una deuda con Dios, pero no la podemos saldar en justicia. Esa deuda genera una inclinación, una virtud, que se llama la virtud de la religión. Tenemos una deuda para con nuestros padres, la virtud de la piedad. Y dentro de nuestros padres, la pietas abarca a la patria. Por fin, enseña la Quinate, hay una deuda que no podemos saldar en estricta justicia para con aquellos que fueron nuestros superiores, y es la llamada virtud de la observancia, que no solamente me brindaron el objeto del conocimiento, de la ciencia, sino que me han conducido al bien a través del ejercicio de las virtudes. Y por eso entonces la observancia tiene, a su vez, el aspecto de la dulía, que toca a la dignidad, al respeto, y la parte de la obediencia, que toca el cumplimiento del superior, del objeto mandado. 3 virtudes que se desprenden de la justicia, en tanto en cuanto que hay una deuda para con un tercero, con un otro, con un altero, pero que sin embargo no se pueden saldar en estricta igualdad. Vamos a quedarnos ahí y dejamos de lado las otras virtudes que no vienen al caso. El problema es que el hombre tiene una religiosidad, tiene una religión. Hay una necesidad de orientarse hacia un ser superior. Pero esa inclinación, llevada al acto
establecida virtud de religión es natural. Ese es el orden natural. La virtud de la fe es sobrenatural. Y si bien el orden sobrenatural se funda, se apoya, encuentra una armonía en el natural, es un orden que trasciende lo natural. Por eso se llama sobrenatural. Y confundir el natural con el sobrenatural, peor aún. Encontrar en la fe como causa un sentimiento subjetivo, llamémosle profundo, sincero, embebido en afecto, no importa, pero eso no es. Pero fundarlo ahí es el gran drama del subjetivismo moderno en la religión, en lo tocante a la fe, que se llama el modernismo. San Pío X lo dice con todas las letras para justamente abrir los ojos al problema en el que estaban viviendo ya a principios del siglo XX. Dice entonces aquí el autor, uno de los errores del modernismo, condenado por San Pío X en el año 1907 en la encíclica Pascendi Gregis, es decir que la fe es una virtud sobrenatural. No, eso no sería condena. Un sentimiento nacido del subconsciente que expresa la necesidad de lo divino. Fíjense cómo es la cosa, porque que expresa la necesidad de lo divino. Y entonces, al tener la necesidad de lo divino, ¿dónde surge de lo divino? No, del sujeto a Dios, presentado como objeto. En verdad, el acto de fe no es un sentimiento, sino una recepción consciente y voluntaria de la revelación divina, tal como ella se presenta al hombre en la Sagrada Escritura y en la tradición. Y vamos a leer esto. ¿Qué es la revelación para los modernistas? ¿Cuál es entonces para los modernistas el rol de Cristo en la revelación? Para los modernistas la revelación se produce cuando el sentimiento religioso pasa a la esfera del subconsciente, de la esfera del subconsciente a la conciencia. La fe no sería entonces más que cierta cosa sentimental y subjetiva. La revelación no sería recibida desde el exterior, desde lo alto, sino que se elevaría hacia lo alto desde el interior del hombre. Esto en la fe es lo mismo que en la filosofía, el subjetivismo cartesiano, con los autores que lo han seguido. El error de la concepción de la verdad ontológica, de la verdad lógica. La verdad es externa y el sujeto debe adecuarse a ella, o es el sujeto que crea la verdad desde su interior. Es el mismo problema. Nosotros estamos en la verdad cuando se realiza la adecuación entre el intelecto a la cosa. Verdad ontológica. En tanto y en cuanto que mi inteligencia se adecúa a la cosa externa, estoy en capacidad de conocer la verdad, que la verdad es externa a mí. La adecuación de la cosa a la inteligencia es lo que se llama la verdad lógica. ¿Y eso cuándo se realiza? Cuando los conceptos, cuando mis juicios son conformes a lo conocido por la inteligencia. El hombre conoce las cosas a través de los sentidos. Omnis conitio venita sensu, dice la filosofía.
todo conocimiento viene de los sentidos. Es decir, que la naturaleza del hombre es de tal capacidad que a través de lo sensible puede espolvorear ese dato, presentarlo a la inteligencia para que pueda elaborar el concepto. El corte que hay, la imposibilidad entre el sujeto y la realidad externa que hace el subjetivismo, hace que entonces sea el hombre el que crea, porque va a decir, el hombre no conoce las cosas, sino que conoce los conceptos que él tiene de las cosas. Rompiendo la teoría del conocimiento, rompiendo la objetividad del conocimiento, necesariamente caigo en que yo creo la verdad. Porque yo conozco los conceptos que formo de las cosas. Y entonces, ensillando al revés el caballo, se llega a lo que en religión es hoy el modernismo. La fe no sería más que cierta cosa sentimental y subjetiva. La revelación no sería recibida desde lo exterior, sino que se elevaría hacia lo alto desde el interior del hombre. En el origen del cristianismo, para los modernistas, se encuentra la experiencia religiosa de Jesucristo, la experiencia que ciertamente no es considerado aquí como verdadero Dios. Jesús participó sus experiencias religiosas con otros que las experimentaron por sí mismos y las comunicaron a su vez. De la necesidad de los fieles de comunicar a otros sus experiencias religiosas y formar una comunidad, nació la Iglesia, que no es, por lo tanto, una institución divina. No es más que, como los sacramentos, el papado, los dogmas, resultado de las necesidades religiosas de los creyentes. Y aquí está el meollo. El problema del subjetivismo religioso, confundiendo lo externo, lo objetivo, la virtud, con el sentimiento religioso que yo tengo de ese objeto que se pueda tocar, sagrado, divino. Y vamos al caso. Así como le pasa a los modernistas esto, a los protestantes le pasa lo mismo. Ellos creen y dicen creer, como un modernista puede creer, pero lo van a creer a los objetos sobrenaturales con una fe natural. ¿Y cómo puede ser? Es que no tienen la virtud sobrenatural de la fe. ¿Y por qué no tienen la virtud sobrenatural de la fe? Porque no tienen la integridad de la fe. Ah, entonces es algo numérico. No tienen la integridad de la fe porque no aceptan la revelación venida de Dios en su todo, sino que ellos van a determinar aquellas cosas que son reveladas o que no son reveladas. Pero la negación de un dogma de fe es suficiente para perder la virtud sobrenatural de la fe, aunque siga hablando de cosas de la fe, pero ya con una virtud meritoria del cielo. Y de ahí la importancia de no perder la fe, y de ahí la importancia de evitar aquellas cosas que me la pongan en riesgo. Sin la fe no nos podemos salvar. En el cielo no se entra si no se tiene la fe. Cuando nuestro Señor, cuando dice en el Evangelio, cuando yo vuelva, ¿encontraré fe? Hoy diríamos, según el común denominador, o si miramos las cosas con un marcado naturalismo, entonces, para la venida de nuestro Señor debe faltar, pero años luz. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de la fe. Y los evangelistas
la fe salva, la fe hace milagros, pero eso no es la fe sobrenatural. Para salvarse hay que tener la fe sobrenatural. Entonces, hoy, ¿cuántos tienen la fe? Caramba, ¿cuántos creen en las verdades sobrenaturales con fe sobrenatural? ¿Cuántos hay que creen en verdades naturales con fe natural? Creo en Dios, Dios uno. Bueno, creo en Dios. Bueno, concluí la existencia de Dios. Nada. Hablo de Jesús. Caramba. Habla de Jesús. Evidentemente, Jesús. Hablado así. Sí, Jesús, el Hijo de Dios. Bendito sea Dios. ¿Y el resto de las verdades de fe? No. ¿La Virgen María? No. La Madre de Jesús, pero no la Virgen María. Pues, mijito, perdiste la fe, porque no tenés la virtud sobrenatural. Y la virtud sobrenatural se pierde cuando se niega pertinazmente una verdad de fe o se la pone en duda voluntariamente. Y aquí entonces, para no derivarnos demasiado, pero ya se van dando cuenta los problemas que nos vamos encontrando y cómo en la Iglesia se siguen acentuando desde su propia cabeza los problemas de la fe. La entrevista de nuestro Papa con el dueño de la República, un agnóstico que pueda estar en gracia de Dios, que no tiene la fe. Hay una confusión, hay un naturalismo, hay un grado de encarnación de lo denunciado por San Pío X en su época, que se lo ve en las altísimas esferas. La fe. Cuando venga encontraré fe, pregunta a nuestro Señor, para indicar lo reducida que va a estar, lo escueta, lo minúscula. Y sin embargo hoy todo el mundo te habla de la fe. Y uno diría, nada. No tiene la fe sobrenatural. San Pablo dice, sin la fe es imposible agradar a Dios. Pero San Pablo escribe eso a los hebreos. Y cualquier hebreo le hubiese dicho, pero perdón, Pablo, Saulo, como lo quieran llamar. Nosotros, Abraham, Isaac, Jacob, mencionarían las genealogías antes de la transmigración y después de la transmigración a Babilonia, y le está escribiendo a ellos, sin la fe no es imposible agradar a Dios, sin la fe nuestro Señor, sin la fe sobrenatural, para decirle, y lo que ustedes tienen no es la fe sobrenatural que los va a salvar. Y es un drama. Entonces la fe está cada vez más eclipsada, aún en la Iglesia, por misterio de Dios, y es lo que más debemos preservar. Varias religiones pueden poseer la verdadera fe. En atención al hecho de que las diversas religiones se contradicen entre sí sobre puntos fundamentales, no puede haber varias que sean verdaderas. Una sola religión puede ser la verdadera, y es la católica. Dios se reveló en Jesucristo, no en Buda o en Mahoma. Y Cristo no fundó más que una iglesia que debe comunicar a los hombres su doctrina y su gracia hasta el fin del mundo. La fe en Dios trinitario, la fe en Cristo y en la Iglesia forman, por lo tanto, una unidad indivisible. ¿Para qué nuestro Señor va a encarnarse, va a complicar más las cosas, si los sirios, los asirios, los caldeos, con sus lunas, con su sol, con su río, con su Nilo, si los hebreos siguiendo así como seguían y nada más, los conducía a las moradas eternas? ¿Para qué va a venir a fundar una nueva iglesia y encima va a decir, el que se bautiza y cree se salva, el que no cree se condena? Encima que funda una, con toda la ley la hace exclusiva. ¿Pero cómo? ¿Acaso no tenían la fe?
¿Acaso Caifás y Anás no hablaban de Yahvé? ¿No citaban las Escrituras? ¿No conocían la revelación? Pero perdieron la fe. Y es dramático. Y si no se convirtieron, se condenaron. Como se condenan los que no tienen la fe. La fe es la luz, es la llave, es el camino para conocer a Dios. Y sin ella no se puede uno salvar. Y eso es de fe. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11. Es imposible. Miren estas reuniones ecuménicas. Vamos a rezar por la paz. Antes de rezar por la paz, vamos a predicar la verdad. Y la paz va a venir solita por haber puesto las piezas en orden. La paz es la tranquilidad en el orden. Antes de pensar en la paz, antes de pensar en el fruto, miremos la causa si la hemos puesto. ¿De qué me sirve andar buscando a ver cómo vamos a ventilar la casa si todavía no puse los cimientos y las apoyo en un arenal? Pero se nos va todo al diablo. Miren estas reuniones ecuménicas. Todas las religiones y la Iglesia Católica como una más. Centrando. Sí, bueno, lo tenemos al Romano Pontífice en el centro de las religiones. Las bautizadas, las no bautizadas. Y todas estas religiones que no sean la católica son inspiradas por el diablo. Y lo dice el Salmo 95. Omni digencia demonia. Y no son fundadas por nuestro Señor. La multiplicidad de religiones. ¿Cómo pueden ser todas verdaderas? ¿Cómo puede ser que todas sean camino de salvación? ¿Cómo puede ser que todas conduzcan a Dios? Conduce a Dios la que condena, la que crucifica a nuestro Señor, como la que no lo crucifica, sino que lo sostiene como Dios. ¿Cómo va a ser conducente la religión verdadera, la que dice que Jesucristo es una criatura la más noble que Dios creó, atribuido un nombre de Hijo de Dios, pero que no es Dios? ¿Cómo puede ser que sobre puntos esenciales haya contradicción? Es claro que no se puede. Es claro que no se puede. Es el drama de nuestra fe, ¿eh? Es el drama de nuestra iglesia hoy. La pérdida de la fe. Aunque todos hablen de la fe y que se crea que se tiene la fe. Se habla de la fe y se habla de los objetos de la fe. Pero la mayoría está cerca de perder la fe. Y de ahí entonces ya llegamos al punto, ¿no es cierto?, del reconocimiento de la fe católica como verdadera. Y todo aquello que viene a reforzar, como es los milagros. Los milagros son esas pruebas de credibilidad. El primer milagro es en la iglesia que nuestro Señor con 11 apóstoles ignorantes, rudos, haya convertido todo el mundo. Vamos a Puerto Madero, que está la fragata Sarmiento, está todo el mundo chic. Vamos a ver, al frente del aeroparque, a uno de esos pescadores que está pensando en el anzuelo y en la boguita, o si sacó para hacerse un chupín con un bagrecito y la formación que tiene. Con esa gente, nuestro Señor convirtió el mundo. Milagro moral más grande que ese, las persecuciones que ha tenido la iglesia, la subsistencia, esas pruebas de credibilidad que son los milagros para confirmar nuestra fe. Pues bien, con esto entonces un pantallazo a lo que trata el Padre en profundo, pero para que nos quedemos con una idea central, si me permiten, la necesidad de no equivocarse en la concepción
es decir, en lo criterial de lo que es y de lo que no es la fe, y de la necesidad de adherir a ella en razón de la autoridad, en razón de la calidad de la fe, y no tan solo de pensar en cuántas verdades tenemos en común, 17, 18, sobre 20, 22, 25, de modo tal de que, bueno, son tantos los puntos que tenemos en común y algunos que tenemos en divergencia. Si son aquellas verdades esenciales de nuestra santa fe, de nuestra santa religión, pues se naufragó. Cuando veamos el próximo mes el capítulo del Magisterio, es claro, los papas cuando han definido, han sido terminantes. Y aquel que no crea en esta verdad, sepa que ha naufragado en la fe. Y se acabó, naufragó. No es que aquel que no crea en esta fe, no ha naufragado.